Hola a todos y bienvenidos a tu canal Aprende a comprender tu mente. El día de hoy vamos a tomar un tema que siempre me preguntan mucho en consulta y es cómo convivir o cómo comprender la sensación de vacío emocional. Entonces, para empezar, tenemos que definir qué es el vacío emocional. Y esto no es más que una sensación de tipo interno donde el individuo se siente como en una especie de desconexión, es decir, como si permanentemente le faltara algo esencial en la vida. Algunos pacientes me lo mencionan como sentir un hueco en el pecho, una falta de energía a nivel emocional o incluso lo pueden percibir como una desconexión consigo mismo o con los demás. Aquí es importante que aclaremos que esta sensación no siempre está relacionada con eventos o situaciones de tipo externo. Incluso hay muchas veces que los pacientes llegan a la consulta y me dicen, doctora, no entiendo qué pasa, todo está bien, mi relación con mi pareja está estable, mis hijos se portan bien en el colegio, tengo un trabajo en el que me siento cómoda, pero el vacío persiste. Por ejemplo, el caso que voy a mencionar de una paciente reciente que nos mencionaba que había tenido un día muy productivo, que había cumplido con todas sus responsabilidades, que se sentía bien en el entorno familiar, pero que cuando llegaba a la casa, aún estando acompañada, la invadía esa sensación de soledad o esa sensación de insatisfacción que ella no podía darle una explicación. ¿Cómo se manifiesta este vacío emocional? Entonces, los pacientes suelen mencionar que tienen o una pérdida o una falta de interés total o de entusiasmo en esas actividades diarias que antes pues les gustaban, se sienten permanentemente solos o aislados, incluso cuando están en compañía, tienen la sensación o el sentimiento de que nada en su vida tiene un real propósito y están constantemente buscando algo que pueda llenar ese vacío. Por ejemplo, realización de compras, comiendo permanentemente, consumiendo contenido en las redes sociales o incluso teniendo relaciones pasajeras, relaciones que son intermitentes. ¿Por qué es importante que hablemos de este tema? Porque el vacío emocional a largo plazo puede tener una connotación importante y afectar nuestra salud mental. Contribuye entonces a que aparezcan trastornos como son la depresión, la ansiedad, el mismo agotamiento emocional. Entonces, es por esto que se convierte en algo muy importante porque podría ser una señal de que hay que tomar un momento para reflexionar, reconectar con nosotros mismos y empezar un camino donde estemos siempre en la búsqueda del crecimiento personal. Ahora, ¿cuáles son esas causas que están asociadas permanentemente a esta sensación de vacío emocional? La primera de ellas es la falta de sentido o propósito. Cuando aparece el vacío emocional, a menudo sucede que los pacientes también nos comentan que las acciones que ellos están dando, las actividades que están realizando, muchas veces no se encuentran alineadas con esas metas que tienen propuestas o con esos valores. Entonces sienten que simplemente están sobreviviendo al día a día sin vivir plenamente. Por ejemplo, tú trabajas, tienes un empleo que es estable, te sientes bien remunerado, pero quizás no sientes que estás avanzando hacia algo significativo. Es decir, de pronto no tienes la oportunidad de progresar dentro de la empresa o de aspirar a un cargo mayor, sino que es un trabajo donde te mantienes estable, pero donde permanentemente estás en el mismo lugar. El segundo aspecto es la desconexión emocional en las relaciones. Por ejemplo, que tengas relaciones interpersonales o relaciones de pareja que sean muy tóxicas, que sean completamente superficiales o donde en verdad no se establezca un vínculo que sea significativo. Esto puede también intensificar esa sensación de vacío. En relaciones cercanas también vemos como hay problemas de comunicación auténtica que pueden generar también esta sensación de aislamiento. Un tercer aspecto que hemos encontrado es que hay traumas o
se han vivido situaciones adversas que no están resueltas. Es decir, has vivido a lo largo de tu vida situaciones o eventos muy traumáticos, has vivido experiencias muy dolorosas en el pasado, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, has estado sometido a situaciones de abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, situaciones de abandono, rupturas a nivel de las parejas, y esto puede generar en ti que tengas unas cicatrices emocionales muy profundas que no has sanado y que te desconectan de poder vivir unas emociones que sean completamente naturales, pero que te generen además tranquilidad. Otro punto importante son que vivimos permanentemente frente a las expectativas que los demás tienen de nosotros y muchas veces estamos cediendo frente a esas presiones sociales. A veces, por ejemplo, el vacío surge cuando vivimos una vida que está basada en lo que los demás esperan de nosotros y no en lo que nosotros quizás soñamos o queremos cumplir, y estamos permanentemente tratando de cumplir con esos estándares de éxito que están siendo impuestos por los demás, y no solo a nivel del éxito, hablando pues del trabajo o de la parte académica, sino también en cómo nos vemos y en cómo fortalecemos las relaciones interpersonales que tenemos. Y otro punto eh, que es también muy relevante es que muchas veces encontramos en consulta pacientes que tienen falta de autoconocimiento, es decir, cuando nosotros no sabemos realmente quiénes somos, qué queremos, cuál es nuestro propósito, cuáles son las cosas que queremos lograr, cuáles son las metas que nos hemos trazado, solemos perder nuestro rumbo. Y esto puede ocurrir cuando, por ejemplo, dependemos muchísimo de la aprobación de los demás o cuando nos centramos siempre en cumplir las expectativas de otros e ignoramos nuestras propias necesidades. Ahora, ¿cuál es el impacto que esto tiene en la salud mental como tal? Entonces, se ha encontrado y hemos visto que muchos de estos pacientes que experimentan esta sensación de vacío emocional pueden tener unos síntomas muy tempranos de depresión. De hecho, esto podría considerarse como un red flag o una banderita roja que nos podría decir que hay que tener mucho cuidado porque esta persona podría estar desarrollando algún tipo de trastorno de tipo afectivo. ¿Por qué? Porque estas personas suelen sentirse desmotivadas, tienen apatía por las actividades diarias, no tienen mucha energía para hacer actividades y dejan de disfrutar las pequeñas cosas. El vacío también crea esa sensación constante de que estás insatisfecho, y esto puede traducirse en esta sensación de ansiedad. Entonces, la mente puede jugarte algunas preguntas como qué me falta, qué estoy haciendo mal, lo tengo todo, soy un desagradecido porque siento que siempre tengo algo que necesito llenar. Entonces viene además de la ansiedad también unos sentimientos de culpa. El vacío emocional también se ha descrito como esa necesidad o esa sensación que puede llevar a que los pacientes puedan evitar permanentemente el contacto con otras personas, ya sea porque de pronto no se sienten comprendidos o porque no tienen la energía suficiente o la motivación para conectarse con otras personas. Además de esto, cuando se tiene esa sensación de vacío, se cae en conductas compensatorias. Entonces, muchos pacientes o muchos individuos recurren a comportamientos totalmente impulsivos y que son dañinos. Por ejemplo, comer en exceso, consumir sustancias de tipo psicoactiva, buscar relaciones que no tengan de pronto una conexión emocional importante, sino que son superficiales, compras compulsivas, y esto lo que hace a menudo es que intensifica en realidad el problema, no soluciona nada, sino que lo que hace es aportar otros matices a la situación que ya está experimentando el paciente o el individuo, que de por sí pues genera esta sensación de mucho malestar. Pero ya adentrándonos un poco en el tema, ¿qué podemos hacer para superar el vacío emocional? El primer punto y el más importante es reconocer que existe este problema, reconocer y aceptar que existe este vacío. Cuando nosotros reconocemos que existe esta sensación y la aceptamos, muchas veces o podemos tratar de evitarla o distraernos en otra cosa, pero definitivamente lo que hay que hacer es enfrentarla. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que puedas comprender qué es lo que realmente te está pasando. Entonces, un ejercicio práctico que podrías hacer en casa es
Toma 10 minutos de tu día, siéntate en silencio y observa cómo te sientes sin juzgarte. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Cuáles son esas sensaciones que vienen en ese momento? ¿Cuáles son los sentimientos que estás experimentando? Hay que tratar de empezar a reconectar realmente con lo que es importante para ti. Y esto nos va a permitir que puedas encontrar un propósito o un sentido para tu vida. Entonces reflexiona cuáles son esas metas que tienes a largo, a corto y a mediano plazo, cuáles son tus valores y qué es lo que realmente te hace sentir vivo. Hazte preguntas como ¿qué actividades de verdad me generan plenitud? ¿Qué es lo que yo quiero aportar al mundo? ¿Qué sueños he dejado de lado? ¿Por qué los he dejado de lado? ¿Y qué me impide a mí volverlos a retomar? Otro aspecto importantísimo y es que hay que cultivar relaciones que sean completamente saludables, que sean auténticas, que te permita conectarte emocionalmente con los demás para que se genere este efecto transformador y esto te permita abrirte, compartir tus emociones, tus sentimientos y también escuchar activamente a las otras personas. Por ejemplo, puedes organizar un encuentro con alguien cercano, una amiga, con tu madre, con tus hermanos y habla sobre tus metas, sobre sus preocupaciones, sobre tus emociones, sin que hagan y se hayan pues interrupciones y que si tampoco se hagan como estas eh, conjeturas o sin necesidad de que te vayas a sentir pues juzgado como tal. Otro aspecto importantísimo y es practicar el autocuidado. Cuando nosotros somos capaces de darnos amor a nosotros mismos, de cuidarnos física y emocionalmente, sin duda estamos cultivando nuestro bienestar emocional. Entonces, aquí es importante que trates de tener rutinas de sueño adecuadas, que comas de manera muy balanceada, que hagas algún tipo de actividad que te permita moverte y que te genere pues mucho bienestar, porque sabemos que la actividad física nos genera esta liberación de endorfinas completamente naturales. Entonces intenta siempre implementar esta rutina diaria de autocuidado. Puedes tomar una caminata en la mañana, en la noche o hacer una meditación muy corta incluso antes de dormir. También se recomienda que trates de empezar a explorar nuevas pasiones. Sal de tu rutina, de lo que haces todos los días, e intenta buscar actividades que te permitan redescubrir esa alegría, eh, de pronto en actividades que tú nunca antes habías considerado o que de pronto has querido hacer, pero lo has estado postergando con el tiempo. Entonces, por ejemplo, te puedes inscribir a un curso si te gusta, no sé, practicar pilates o si quieres quizás tomar una clase de baile o una clase de pintura o de cocina. Trata de buscar eso que llama poderosamente tu atención y que quizás has estado postergando durante mucho tiempo. Hay que trabajar en la autoaceptación, hay que aceptar quién eres, tanto tus fortalezas como tus debilidades, tus defectos. Permite construir una relación contigo que sea muy saludable. Por ejemplo, en la noche puedes tratar de anotar en una libreta o en un diario que puedas llevar, anota tres cosas que te gustan de ti, que tú aprecias de ti mismo o cosas que lograste durante el día, que te hacen sentir bien, que te hacen sentir en una sintonía de positividad constante. Si ya tú ves que de pronto es necesario dar un paso mucho más allá, se considera la importancia de consultar con un profesional de la salud mental, un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, porque sabemos que son herramientas que son invaluables y podemos hacer un acompañamiento que sea totalmente transformador para tu vida. Hay algunas técnicas de terapia que nosotros utilizamos en la consulta, que por ejemplo está la terapia cognitivo-conductual, donde hacemos como un switch o un cambio de esos pensamientos que son completamente negativos, perturbadores, por pensamientos que sean mucho más positivos, que nos ayuden en el crecimiento de bienestar emocional que estamos queriendo hacer. Tenemos también terapias de aceptación y compromiso que nos ayudan muchísimo a trabajar en este vacío emocional. Hay que gestionar el vacío emocional a largo plazo, es decir, aprender a gestionar estas emociones que son muy difíciles te va a permitir que te puedas enfrentar a futuras adversidades sin que aparezca nuevamente esta sensación de vacío emocional. Yo siempre les hablo a mis pacientes de la necesidad de practicar la gratitud. Gratitud por cosas muy, muy pequeñas que muchas veces damos por sentadas, a quien no le ponemos mucha atención. Entonces trata de escribir
ese mismo diario que mencionábamos previamente, cosas por las que te sientas totalmente agradecido, situaciones que hayas vivido en el día a día, tener, por ejemplo, la oportunidad de estar vivo, de respirar, tener a tu familia, de quizás tener algún evento importante a nivel laboral en ese día, o cosas muy pequeñas que verdad, te generen esa sensación positiva. También hay que invertir en crear una red de apoyo sólida. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque hay que siempre ser muy cuidadoso en con quién establecemos una relación, a quién les damos nuestra energía. Entonces, trata de consolidar relaciones que sean significativas. Mantén un contacto frecuente con un grupo de amigos, familiares, porque esto se va a convertir en una fuente constante de apoyo emocional. Cada experiencia, incluso el vacío, es una oportunidad que te permite aprender más sobre ti, redescubrirte a ti mismo. Entonces reflexiona sobre cada etapa que has vivido a lo largo de tu vida y cuáles son las enseñanzas que eso te ha traído. El vacío emocional sin duda no es un destino final. Esto es un indicador de que algo necesita atención, de que algo necesita cuidado y de que hay que hacer unos cambios importantes en la vida. Esto es una invitación para que reflexionemos, para que hagamos insight, para que tengamos ese momento de autodescubrimiento que nos permita crecer, pero también reconectarnos con nosotros mismos. Reflexiona, por ejemplo, sobre lo que has aprendido hoy en este video y trata de elegir dentro de todas estas estrategias que hablamos, una que puedas poner en práctica en tu vida diaria. Por favor, no olvides que estos videos deben ser compartidos. Muchas veces tenemos a nuestro alrededor personas que están experimentando situaciones muy similares a la nuestra. Entonces, no te quedes con esta información, compártela. Te invito a que me dejes en los comentarios qué otras estrategias tienes tú para enfrentar el vacío emocional y de qué forma has podido superarlo. Recuerda que no estás solo en el camino. Con las herramientas necesarias y el apoyo adecuado, puedes transformar tu vida y llenarla de propósito y de conexión. Si te ha gustado este video, yo te invito por favor a que te suscribas a mi canal, a que le des like a este video y a que te quedes por favor muy atento a todo el contenido que estoy preparando de manera periódica para todos ustedes. Nos escuchamos entonces en un próximo video. Hasta entonces.